Hay cosas que un hombre hace en la guerra y para las cuales pasa el resto de su vida tratando de encontración, no para los demás. Los demás no tienen el vocabulario para eso. Lo he intentado. 2 veces con un psiquiatra en los años 90 que asentía de una manera que me decía que estaba oyendo las palabras, pero no el peso que había detrás. Una vez con mi hijo, que me miró al otro lado de la mesa con unos ojos que se fueron muy lejos y luego volvieron, y cambió el tema. Uno aprende rápido que ciertas experiencias no se traducen. Existen en su propio cuarto sellado dentro de uno, y la puerta solo se abre a las 3 de la madrugada, cuando la casa está en silencio y la oscuridad tiene esa calidad particular que te regresa. Tengo 70 años. Tengo nietos que me llaman abuelo Ray. En primavera entré en un equipo de fútbol infantil, porque esos muchachos me recuerdan que el mundo sigue produciendo gente que todavía no ha sido quebrada. Tengo un jardín. Lo cuido con una dedicación que desde afuera quizás parece excesiva. También tengo algo en el pecho que nunca se disolvió del todo. Algo que está ahí, callado, pesado y paciente, como una piedra en el fondo de un río frío. La mayoría de los días apenas lo siento, y luego pasa algo, una cierta calidad de la luz al caer la tarde, o un ruido lejano, y vuelve con todo su peso. Esta es la historia de cómo llegó ahí. Vietnam, 1972. Tenía 22 años y creía, con la convicción absoluta que solo los muy jóvenes pueden sostener, que era indestructible. Llevaba 5 meses en zona de combate para entonces, suficiente para haber perdido la primera capa de inocencia, suficiente para saber cómo olía la selva después de un enfrentamiento. Esa combinación precisa de cordita, vegetación y cobre que se graba en el sistema nervioso a nivel celular y nunca se va. Suficiente para haber sostenido a hombres mientras morían. Y haber guardado esa experiencia en algún lugar profundo y seguido adelante. Porque seguir adelante era la única opción disponible. Nuestra escuadra tenía 8 hombres. Necesito que entiendas quiénes eran estos hombres antes de contarte lo que les pasó. Porque esta historia no habla de una abstracción, no habla de soldados o bajas, ni de ninguno de esos lenguajes clínicos que se usan para limar los bordes de la realidad. Habla de seres humanos concretos, con vidas concretas y con gente concreta en casa que los estaba esperando. Tommy Beaumont era de Mobile, Alabama, 20 años. Tenía una carcajada que comenzaba en algún lugar del pecho y salía más grande de lo que parecía físicamente posible para un hombre de su tamaño. Quería volver a casa a estudiar ciencias agrónomas. Quería entender la tierra. Decía que el suelo era el lugar donde todo empezaba y todo terminaba, y que la mayoría de la gente nunca lo miraba de verdad. Miraba el suelo en todos lados donde íbamos, con esa curiosidad profesional y tranquila que me resultaba fascinante en un hombre que todavía no tenía edad para tomar. El cabo James Whitfield, lo llamábamos Whit, era de Detroit, 25 años. Tenía una esposa llamada Sandra y un hijo llamado Marcus, de 2 años, cuya foto guardaba en una funda impermeable contra el pecho. Hablaba de Marcus como algunos hombres miran una brújula, como si todo se orientara alrededor de él. El sargento Dale Prescott tenía 41 años, lo que lo hacía un veterano según los parámetros de esa guerra. Había servido en Corea. Había vuelto y probado la vida civil durante 6 años, y la había encontrado insuficiente, de una manera que nunca supo articular del todo. Era el tipo de hombre que más era él mismo en condiciones de adversidad, no porque disfrutara del sufrimiento, sino porque la dificultad lo organizaba, le daba una forma.
Era sereno como lo es el agua profunda. No del todo quieta, pero de una densidad tal que las perturbaciones de la superficie no significaban nada. Prescott fue quien me hizo jurar. Ocurrió 3 semanas antes de todo lo demás. Estábamos en una posición de espera, aguardando la extracción después de una patrulla que había durado más de lo planeado, y Prescott limpiaba su fusil con esa paciencia metódica que le ponía a todo. Sin levantar los ojos, dijo: «Beaumont, Whitfield, Ray, vengan aquí». Nos reunimos. Seguía sin levantar los ojos. Dijo: «Quiero que ustedes 3 me hagan una promesa. El tipo de promesa que un hombre cumple aunque cumplirla le cueste algo real». «Esperamos», dijo. «Lo que sea que pase allá afuera, lo que sea que encuentren, lo que sea que siga respirando cuando los tiros paren, lo atienden. ¿Entienden? Un médico de campaña atiende. Ese es todo el trabajo, todo el sentido. El momento en que empiecen a decidir quién merece ser atendido, ya no son médicos, son otra cosa». Y yo no quiero otra cosa en mi escuadra. Hicimos la promesa, los 3, en silencio, sin ceremonia, como los hombres se hacen promesas en el campo, como si la sobriedad misma fuera una forma de seriedad. 3 semanas después, Prescott estaba muerto, y lo que lo había matado me esperaba en la selva. La mañana de la emboscada tenía una calidad que debía haber leído con más cuidado. Había un silencio que no era paz. El silencio de algo que contiene el aliento. Estábamos en una operación de búsqueda y limpieza. 8 hombres, en un sendero en vegetación secundaria densa, a unos 12 kilómetros de nuestra base. La mañana tenía esa quietud engañosa que a veces no presagia nada, y a veces lo presagia todo. El sendero giraba a la derecha alrededor de un gran ceibo, y el mundo detonó. El primer disparo vino de las alturas a la izquierda. Prescott cayó sin emitir ningún sonido. Un solo disparo, y simplemente ya no estaba de pie. El cuerpo necesita un momento para aceptar estas cosas. La mente pelea contra ello. Lo vi caer, y una parte de mi cerebro dijo: no, se resbaló. Se está poniendo a cubierto. Y otra parte, la que operaba en la realidad, lo entendió de inmediato. Y ese entendimiento fue una sensación física, fría y absoluta, extendiéndose desde el pecho hacia afuera. Luego el segundo disparo. Tommy Beaumont se estaba dando vuelta para ver dónde había caído Prescott, cuando la bala lo alcanzó en la garganta. Cayó de manera diferente. No era caída limpia de un sistema nervioso neutralizado de golpe, sino un derrumbe. Lento, terrible. Escuché el sonido que hizo. No lo voy a describir. No lo voy a olvidar. El resto de la escuadra abrió fuego, en todas direcciones. La selva se convirtió en ruido y humo. Me puse en movimiento antes de haber tomado ninguna decisión de hacerlo. Tommy primero. Porque Tommy todavía hacía sonidos. Porque donde hay todavía un sonido, hay todavía algo por lo que vale la pena pelear. Lo alcancé en 10 segundos que tuvieron la consistencia de una vida aparte. La herida era catastrófica. Garganta y pecho superior. El tipo de herida ante la cual un médico de campo hace de inmediato una aritmética brutal y llega a una respuesta que no tiene nada que ver con la esperanza. Trabajé igual. Uno trabaja igual. Es lo que uno hace. Me agarró del brazo. Sus ojos estaban sobre mí. Le hablé. Le hablé de la tierra. Le dije que miraríamos la tierra juntos, todas las veces que quisiera. Se había ido en menos de 3 minutos. No voy a decirte cómo se sintieron esos 3 minutos. No tengo el lenguaje para eso.
y lo he buscado. No existe. Los tiros se habían desplazado. Lo que había sido una emboscada coordinada se estaba convirtiendo en una retirada. La escuadra, reducida y sacudida y furiosa, se consolidaba. Atendía a los heridos, llamaba la extracción. Prescott, Tommy, caídos. Se pidió la extracción. 20 minutos. Y entonces Whit escuchó algo en la selva. Movimiento. 30 metros al noroeste. De vuelta hacia las alturas de donde habían venido los disparos. Una retirada controlada. No un animal. Un hombre. El francotirador. Todavía en el área. Whit me miró. Yo lo miré. Los dos sabíamos lo que los demás estaban pensando. Rodríguez dijo, en voz baja y sin ningún calor particular, de la manera en que un hombre enuncia un hecho obvio: dejen que se desangre lo que sea que está ahí. Nadie discrepó. Nadie tuvo que hacerlo. Lo encontré a 40 metros del lugar donde había caído Prescott. Se suponía que no debía ir. Fui igual, solo, rápido y agachado. No por heroísmo, no exactamente por deber. Más bien, la programación de una promesa hecha 3 semanas antes a un hombre que ahora estaba muerto, que se activaba en mí sin ni plena cooperación consciente. Estaba recostado contra la raíz de un árbol grande, a medias oculto por el sotobosque, e intentaba con una determinación enorme y manos que fallaban aplicar presión sobre una herida en su costado izquierdo. Perforación del torso inferior. Estaba perdiendo sangre a un ritmo que su voluntad sola no podía compensar indefinidamente. Tendría unos 19 años. Quiero que te detengas en eso un momento. 19 años. La edad de un muchacho con un fusil y una misión y una causa que no era la mía, tirado en el barro de una selva que tampoco era la suya, esforzándose mucho por no morir. Me escuchó llegar. Su fusil estaba fuera de su alcance. Había logrado desmontar parte del mecanismo para inutilizarlo, lo que me dijo algo sobre su entrenamiento y su ética que aterrizó con un peso complicado. Me miró con una expresión que nunca pude categorizar del todo. No exactamente miedo, más bien como un hombre que ha hecho sus cálculos, ha llegado a la respuesta y ahora espera ver si la respuesta es correcta. Pensaba que yo estaba ahí para matarlo. Puse mi bolso de primeros auxilios en el suelo frente a él. Lo abrí despacio. Levanté las manos. En esa selva, en ese momento, con la sangre de Tommy Beaumont todavía en mi uniforme y Prescott caído allá atrás en la vegetación, quiero ser honesto sobre lo que había en mi pecho. Había duelo. Había rabia. Había algo de lo que no estoy orgulloso, algo que entendía perfectamente lo que había dicho Rodríguez, que estaba de acuerdo, que quería simplemente levantarse, volver y dejar que la aritmética siguiera su curso natural. Y debajo de todo eso, la voz de Prescott, tranquila y metódica como cuando limpiaba su fusil. El momento en que empiecen a decidir quién merece ser atendido, ya no son médicos. Me arrodillé en el barro junto al hombre que había matado a mis hermanos. Abrí mi bolso y me puse a trabajar. Una intervención de campo en una herida de bala en el torso inferior implica una intimidad que la medicina en tiempos de paz casi nunca exige. Uno está dentro del cuerpo de alguien con sus propias manos. Uno navega a tientas a través de tejidos y fluidos. Busca la fuente del sangrado. Trabaja contra lo inevitable, mientras el sistema nervioso del herido hace todo lo posible por detener la operación entera. Él no lo facilitó. No por hostilidad, quiero ser preciso con eso. Lo aguantó. Era disciplinado en su aguante de una manera que me hizo entender que lo habían entrenado a aceptar el dolor sin ruido, sin queja,
porque el ruido se propagaba en la selva y la queja era un lujo que sus circunstancias no le habían concedido. Estaba ahí, temblando y sudando y respirando de forma controlada, y callado. Le hablé, no sé por qué. No hablaba inglés o no daba señales de ello. Yo no hablaba vietnamita, pero hablé igual, como le había hablado a Tommy en sus últimos minutos, como si la voz misma fuera una forma de medicina. Le hablé de Prescott. Le dije que el hombre que probablemente había matado hoy era un buen hombre. Un hombre bueno y complicado, que había sobrevivido a Corea y había descubierto que la paz no le quedaba bien, y que había vuelto a la guerra no por sed de sangre, sino por una necesidad de estructura que la vida civil le negaba. Le dije que no se lo reprochaba a Prescott, ni a él, el muchacho en el barro, que toda la situación era una construcción que tenía muy poco que ver con ninguno de los dos como individuos, que los dos eran instrumentos de argumentos que conducían hombres en habitaciones muy lejos de esa selva. No sé si eso es verdad. Tenía 22 años y tenía miedo. Me observó mientras trabajaba. Al cabo de unos minutos, lo que había en sus ojos se asentó en otra cosa. Atención. Como si me estuviera estudiando. Como si estuviera tratando de entender qué clase de criatura haría algo así. Me he hecho esa pregunta muchas veces desde entonces. El equipo de extracción me encontró 40 minutos después. Todavía con él. Todavía trabajando. La herida estaba estabilizada, no curada. En el campo no hay curación, solo hay estabilización y la plegaria de que aguante. Pero estabilizada. Su presión había vuelto del piso. Estaba consciente. El sargento Kowalski, que lideraba el equipo, era un profesional. Su profesionalismo aguantó. Tomó las decisiones que la situación exigía sin comentarios. Le estoy agradecido por eso hasta hoy. Lo trajimos de vuelta. Las conversaciones que se llevaban a cabo por encima de mi cabeza mientras yo estaba sentado en un rincón del helicóptero sanitario con mi mano sobre su pulso, porque su pulso era lo único que todavía podía controlar. Los formularios, los protocolos, la intervención de gente con más rango que yo y menos proximidad a lo que realmente había pasado allá afuera. Entró a cirugía. Me senté afuera en una silla de metal y miré una pared. Whit me encontró ahí 2 horas después. Se sentó a mi lado y no dijo nada por un buen rato. Luego dijo, Prescott hubiera hecho lo mismo. Yo dije, lo sé. Él dijo, eso no lo hace más fácil. Yo dije, no, no lo hace. Nos quedamos sentados ahí juntos hasta que salió el cirujano y dijo que el paciente iba a sobrevivir. Whit puso su mano en mi hombro. La dejó ahí un momento. Luego se levantó y se fue. Y yo me volví a sentar en esa silla de metal y lloré por primera vez desde que había muerto Tommy Beaumont. No en silencio, sin ninguna dignidad. El tipo de llanto feo que sube desde algún lugar por debajo de las decisiones que uno toma sobre sí mismo. Al muchacho, nunca supe su nombre. Pregunté después por los canales correspondientes. Lo que volvió era incompleto o deliberadamente oscurecido. Terminé aceptando que iba a quedar en blanco. Se recuperó. Fue procesado según los protocolos que existían para esas situaciones. Supongo que en algún momento volvió a su casa. Tengo una foto de ese día. No de él, de mí, sentado frente a esa sala de operaciones, tomada por alguien sin que yo lo supiera. Me veo como un hombre al que le dieron vuelta de adentro hacia afuera, y al que volvieron a armar a alguien que no estaba del todo seguro de cómo encajaban las piezas. Alguien me la envió años después con una nota que solo decía: estuve ahí. Nunca lo olvidé. Hiciste lo que había que hacer. No sé si es verdad. He pensado en eso durante 50 años y todavía no lo sé. Lo que sé es lo que hice.
y por qué lo hice, y que el peso de eso, el peso específico y compuesto de ese día, todo lo que contenía, Tommy Prescott y el muchacho de 19 años, y el juramento y el duelo y la decisión, vive en mi pecho desde 1972 como una piedra en el fondo de un río frío. La mayoría de los días apenas lo siento, y a veces estoy en el jardín cuidando los tomates con las manos en la tierra, y pienso en Tommy Beaumont que quería entender el suelo, y siento cada gramo. Mi nieta me preguntó una vez, tiene 14 años, afilada como una navaja, no se le escapa nada. Me preguntó qué había hecho yo en la guerra, como preguntan los niños. Directo, sin las precauciones que los adultos ponen sobre las preguntas difíciles. Le dije que fui médico de campaña, que mi trabajo era mantener viva a la gente. Ella dijo, ¿y lo lograste? Yo dije, a algunos de ellos. Ella lo pensó, y luego dijo, ¿es suficiente eso? He estado pensando en esa pregunta desde entonces. La hizo hace 3 años, y la pienso la mayoría de los días. No tengo una respuesta que satisfaga. Lo que tengo es esto. Le hice una promesa a un hombre que entendía que la alternativa a esa promesa era una especie de muerte moral de la que el cuerpo puede sobrevivir, pero el ser no puede. Cumplí esa promesa en las circunstancias más difíciles que existen. La cumplí cuando el duelo era tan fresco que tenía una temperatura física. La cumplí cuando nadie me habría reprochado no cumplirla. Y aquí estoy, 50 años después, todavía preguntándome si hice bien. Esa calidad irresuelta, esa incompletitud permanente. He llegado a pensar que quizás eso es exactamente lo que siente un acto moral desde adentro. No la satisfacción limpia de una buena acción reconocida y archivada. No el calor de la aprobación. No una resolución. Solo el peso. Solo el cargarlo. Solo el levantarse cada mañana y cuidar lo que hay que cuidar. Y no saber, nunca terminar de saber, si la balanza se equilibra. Prescott nos dijo que el momento en que uno empieza a decidir quién merece ser atendido, uno ya no es médico. Tenía razón. Lo creo. También enterré a 2 hermanos el mismo día que salvé al hombre que los puso bajo tierra. Y no hay filosofía en el mundo suficientemente elegante para hacer eso sin complicaciones. 50 años. Un jardín. Nietos. Tomates que mi esposa dice que son los mejores que ha probado en su vida. Y una piedra en el fondo de un río frío. Esa es la verdad. Toda la verdad. Cada parte. A ti te toca decidir qué significa. Yo no puedo.